Compañero. Eh, David Motura de la Cuenca de Neuquén, periodista especializado. ¿Qué tal, David? ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo andás? Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenas Todo muy tardes. bien por A acá. ver si tengo el retorno. Pensé que tenía el retorno ahí. Ahí vos me vas diciendo, Marce. Ahí está, Ahí perfecto. está, bueno. ¿Cómo te va, David? ¿Cómo andás? Todo muy bien por acá. ¿Cómo están ustedes? Muy, pero muy bien. Estamos viendo acá, primero, bueno, antes de hablar de la cuestión neuquina, a ver si tenemos tiempo. Sí, algunos minutos tenemos. Antes de hablar de la cuestión neuquina, quería hablar de la cuestión Golfo San Jorge, ¿no? En esta ida y Ujú. vuelta. ¿Te parece? Y a ver qué. No sé si estuviste viendo eh, este encuentro empresarial y de funcionarios de Ujú. Chubut 2050, en donde se habló de minería, se habló de proyectos de energía eólica, hidrógeno, pero también se habló de petróleo, ¿no? Y estuvieron nada más y nada Exacto. menos que Bulgeroni, que creo que también ahí en tu columna vas a hablar ahora un poco del proyecto en Cerro Dragón, acá en el límite sur de Chubut, norte de Santa Cruz. Está justamente eh, el proyecto del DES 129, ¿no? El Ujú. Shale Gas, que anunció Pan American. Bueno, de eso vamos a hablar un poquito con vos. Pero también había otros invitados petroleros, como por ejemplo de Pecom y Crown Point, que son empresas petroleras que tienen proyectos no solamente en la zona sur chubutense, sino en la zona norte santacruceña y que van a ser se habla de que podrían ser las operadoras que podrían agarrar las concesiones que deja YPF acá en la zona norte de Santa Cruz. Ujú. Así que bueno, empresas como PECOM ya asumieron la operación de áreas que estaban en manos de YPF ya en el sur chubutense y según los empresarios han logrado neutralizar la tendencia de declive natural y hasta muestra un incremento en la producción petrolera en el campo maduro que tienen acá en la zona sur chubutense, que uno de los empresarios dijo no es campo muerto, ¿no? Eh, Está muy y bien. bueno, él dice eso, no Ujú. sé, habrá que ver, ¿no? Precisamente, a ver, acá tenía el nombre para que escuchemos una parte justamente donde habla de los campos maduros. Andrés Ponce de Andrés PECOM, Ponce, sí. y Hace poquito asumió el cargo de CEO de Pecom. así, Sí, Andrés sí, Ponce sí, de sí, sí. PECOM y Gabriel Obrador de Crown Point, ¿no? Ujú. Que hablan de revitalizar los campos maduros. O sea, es importante escucharlos para ver si realmente, o sea, cuál es la tendencia que ellos ven en los pozos que se hicieron cargo, ¿no? De la producción de Escalante, el incremento de la producción de petróleo Escalante. Dicen que hubo un incremento a partir de mayo con respecto a abril, que el crudo Escalante es una necesidad para las tres refinerías de YPF y la restante de todo el resto de las operadoras. Por eso Total. destacó esa Ujú. importancia. Ujú. Obrador de Crown Point dice que no van a esperar por mejores precios para invertir y desarrollar, ya que la demanda está muy firme a nivel global, impulsada por países como India y China. Y ambos destacaron el cambio de paradigma y el esfuerzo conjunto de sindicatos, empresas de servicios y el gobierno para optimizar costos y ser competitivos, que también el tema competitividad, costos, paz social, se habló mucho en este encuentro Chubut 2050. ¿Qué implica eso? La gran pregunta que nos hacemos, porque fue un encuentro empresarial. Entonces habló de intereses empresariales. ¿Qué implica eso para el trabajador? Bueno, todo eso podemos charlar un poquito Ujú. mientras. Primero escuchamos esa parte de donde habla Dale, Andrés dale, Ponce dale. de Pecom, a ver cómo plantea todo esto que estamos comentando de lo que se viene para la producción petrolera en nuestra región. A ver, Chiche, pongamos esa partecita. Para concentrarse en Neuquén, digamos, en Vaca Muerta, preguntarte como disparador en qué parte está ese proceso, si está concluido o no, y qué desafíos tienen por delante, digamos. Bueno, antes que nada, muchas gracias. La última vez que nos vimos, Nico, fue en agosto Es cierto. y estábamos hablando de cuándo íbamos a hacer el takeover. La realidad hoy es que el takeover lo hicimos en noviembre y si uno ve todo el proceso Andes, cómo fluyó entre cada una de las provincias,
haber entrado y ya estar perforando el octavo pozo del bloque, la verdad que habla mucho de cuán ágil se movió Chubut en relación al resto y cuánto acompañó la provincia y todos los actores de la cuenca. Por lo tanto, primero agradecimiento para eso. Y después, contestándote, ya hicimos el takeover en noviembre de Trébol Escalante, hicimos takeover en febrero de Campamento Central Cañón Perdido. Vuelvo con el acompañamiento porque la verdad que todo se pudo habilitar rápido y poder empezar a perforar en los primeros meses. Para nosotros fue una satisfacción porque teníamos un plan muy ajustado y muy ambicioso y lo pudimos materializar muy rápido. Totalmente. Después vinieron días de precios bajos de petróleo que hace que tengamos que redoblar la apuesta en la reducción de costos y hacerlo resiliente a precios bajos. Eso te iba a preguntar, digamos, porque uno trata de pensar como piensa una gran organización como PECOM. Ustedes volvieron a reingresar hace varios años ya al sector hidrocarburífero, primero como empresa de servicios y después habrán discutido una estrategia para volver a entrar como operadora después de que en 2002 habían salido de ese play, digamos, de ese rol. Entrás y al poco tiempo, con un precio de crudo de 70, 75 dólares, uno leía los principales reportes de los analistas a nivel global y el precio iba a estar ahí, digamos, 70, 75, algunos 80, y estalla una especie de guerra comercial Estados Unidos-China, donde el precio llegó a perforar los 60 dólares, sumado a una situación de costos en dólares en Argentina que atraviesa todos los sectores productivos, que es muy desafiante, te cambia completamente el escenario, o si no completamente, te cambia significativamente el escenario. ¿Cómo lo están encarando y qué decisiones están tomando para defender la competitividad del yacimiento, que es lo que tienen que lograr? Mira, primero que por más que PECOM tenga muchos años ya recorrido a nivel de energía, como operadora nosotros tuvimos que diseñarla desde cero. Sí. Entonces parte del éxito es diseñar una organización startup low cost, el modelo que nos autodefinimos internamente. Eso te permite arrancar ya con una estructura y un overhead muy chiquitito y desde el diseño organizacional ver de qué manera puedes optimizar los tiempos y las decisiones. Son 3 líneas en el organigrama del upstream, son 3 líneas. Entonces, Exacto. las decisiones son rápidas y las optimizaciones también. Y después, el acompañamiento de todos los actores de la cuenca es vital para entender cuál es el objetivo de reducción, dónde estamos hoy con esfuerzos alineados para que podamos ser resilientes a precios bajos. No vemos una expectativa de crecimiento de precio en los próximos meses. No sé si lo vamos a ver hasta fin de año. Por lo tanto, el esfuerzo tiene que ser compartido de todas las partes para poder garantizar la ejecución de la actividad. O sea, vos estás viendo 2025, principios de 2026, continuidad de estos Claro. precios que tenemos. Sí. O sea, después veremos 18 meses, 24 meses dónde Tal estamos. cual. Pero hoy hay que hacer el esfuerzo porque estos precios no es que no ves en último trimestre del año volviendo a 70, No. 75 dólares. Ok. Quiero abrir un poco, incluyéndolo a Gabriel. Hay un problema estructural que tiene la Argentina, que es la falta de empresas independientes. O sea, cualquiera de los que está acá presente puede nombrar 5 o 6 empresas de las grandes y lamentablemente son pocas las empresas independientes que aportan valor justamente poniendo foco. Ustedes desde Crown Point hace rato que están buscando oportunidades, han adquirido yacimientos en Santa Cruz, en Chubut entiendo que estén en algún proceso de adquisición de algún área. ¿Cuál es la visión hoy, digamos, o el mensaje que hay que enviar tratando de que una cuenca que tiene 100 y pico de años de producción tenga o forje un futuro para adelante también? Bueno, creo que es un desafío de cambio de paradigma, en donde todos los actores tienen que sentarse, se habló de diálogo, se habló de coordinación, y eso es vital, abrir el diálogo honesto, abierto, replantear este cambio de paradigma. Como bien decías, hay pocas empresas pequeñas, independientes, pero creo que lo que traemos es esa agilidad, esa rapidez para tomar decisiones. Nosotros también en noviembre hicimos el takeover en Santa Cruz de Piedra Clavada y Colo del Caique y rápidamente empezamos un programa de workover y de completación de 2 pozos que perforamos durante el 2024. La flexibilidad de todos los actores y el entendimiento de todas las partes para lograr, como decía antes, un cambio de paradigma en poder volver económica una cuenca madura,
ya lo estamos transitando en Santa Cruz y creo que esa experiencia junto con todos los actores de Chubut es la que hay que recrear en una cuenca que tiene características, como bien sabemos, de 120 años de producción, de madurez, y en donde el desafío es en un marco global de guerra de precios y de tarifas, poder llevar esos costos de operación y también que disparen nuevas inversiones, ¿no? El aumento de producción. De Gabriel creo que Obrador eso está- de Crown Point, CEO de Crown Point, presidente y CEO de Crown Point, que, como él dijo, ya realizó la toma de control, el takeover de las áreas de Santa Cruz, de Piedra Clavada y Coluel Caique, ¿no? Así, aquí nomás, en zona norte. Y bueno, y es la postura que esta empresa tiene y que, bueno, va a licitar también seguramente algunas áreas que deja YPF. Y habla de cambio. Los dos petroleros, los dos empresarios hablan de cambio de paradigma en la cuenca, ¿no? Bueno, ¿vos cómo analizás todo esto? Vos que sos especialista, los dichos de ellos, ¿no? ¿Qué significa el cambio de paradigma para las sociedades, sobre todo, y para los petroleros, los trabajadores? En fin, ¿a qué se refieren ellos? Ellos siempre hablan de bajar los costos. ¿Qué va a implicar, no? Bajar los costos. Bien, ahí hay un montón de elementos. Está muy bueno lo que poder escuchar a los representantes de PECOM y de CrowPoint, Mm. que son dos empresas que están creciendo mucho en el Golfo San Jorge. En el caso de PECOM, se hizo cargo de un yacimiento como es el Trébol Escalante. Trébol Escalante, no sé si se acuerdan, pero en el año 2014 se hizo un pozo exploratorio no convencional, que lo presentó Cristina Kirchner. Estuvo en ese momento estaba Miguel Galucho como presidente de YPF. Y se hizo un pozo que no dio los resultados esperados, pero tampoco existía un desarrollo de Vaca Muerta como lo tenemos presente hoy día, y que se podría haber replicado. Cosa muy distinta a lo que está pasando ahora, por ejemplo, en el D129, este proyecto de PAE, en donde Pan American, que además también tiene inversiones en Vaca Muerta, trasladó mucha de esa experiencia al Golfo San Jorge. A mí me llamaba la atención, y creo que la anterior charla que tuvimos, que estamos hablando de un pozo horizontal que tenía 25 etapas de fractura, y eso es más o menos lo que se hace en cualquier pozo o sea, en Vaca Muerta, en Neuquén, se hacen 400 pozos así, o sea, por año. Entonces, es interesante que ya esa tecnología se empiece a aplicar. Y después, otro aspecto que me llamó la atención, y ahí voy al punto que me mencionaba sobre la cuestión laboral, pero hay algo importante, que es, ellos hablan del precio del barril. Hoy está en $65 el Brent, que es el barril que tomamos como referencia en Argentina. Que haya pasado de 75, $80 a 65 desde el 2 de abril, cuando Trump hizo los anuncios de la guerra arancelaria, digamos, para ponerle aranceles a distintos países, complicando las importaciones para los Estados Unidos. Terminó repercutiendo muy fuerte en todos los mercados, y particularmente en el precio del petróleo. Y ahí, ¿por qué traigo el precio del petróleo? Porque hay un concepto del que se va a hablar mucho en el Golfo San Jorge, me parece a mí, A ver. que es el lifting cost. ¿El qué? El lifting cost es el costo de extracción de barril. Ujú. ¿Cuánto te cuesta a vos sacar un barril en el Golfo San Jorge? Hoy en Vaca Muerta, en los yacimientos más viejos, podés superar los $20 por barril, pero en un yacimiento que sea 100% shale, es decir, 100% no convencional, infraestructura 0 kilómetro, sacando petróleo de gran calidad,
con objetivo de exportación. Horacio Marín, el presidente y CEO de YPF, dice que se puede llegar a $5 por barril. Ujú. Ahí entonces tenés en la competitividad de las cuencas y de quiénes van a ser si viene un gran inversor, es muy probable que termine eligiendo algún activo de vaca muerta por sobre las cuencas maduras. Ujú. Pero al escuchar al directivo de PECOM y al de CrowPoint, podemos decir que lo viejo funciona, ¿no? Y es muy interesante. CrowPoint se va a quedar, o por lo menos está en negociaciones con Tecpetrol por el Tordillo, un Ujú. yacimiento que es histórico en Histórico, el Comodoro Tordillo. Rivadavia. Claro, De hecho, es el yacimiento escuela. claro. Todos los jóvenes profesionales de Tecpetrol y del Grupo Techint en general, de las distintas compañías que forman parte de esta empresa, de este grupo, viajan a Comodoro Rivadavia y hacen un entrenamiento, algunas charlas y bueno, y conocen el yacimiento. Y después, bueno, hay un par de yacimientos más que son chiquititos que también terminarían pasando a manos de este grupo CrowPoint, que ya había cerrado con Pan American, y ahí lo mencionabas, Marcelo, lo de Piedra Clavada y Coluel Caique, que son dos, no me acordaba los nombres de estos yacimientos, que son los que operaba PAE y que a través de un acuerdo ahora los está administrando CrowPoint con un compromiso de inversiones ahí que lo firmaron con el gobierno de la provincia de Santa Cruz. Y en el caso de PECOM, vuelvo con esto de el trébol escalante, pero también Campamento Central. Campamento Central es un yacimiento muy grande. De hecho, dentro del yacimiento está el primer pozo, el pozo descubridor, el pozo número 2, ahí donde se descubrió el petróleo en Comodoro Rivadavia el 13 de diciembre de 1907. Así que Pero te hago un lo que es... paréntesis antes de que cambies de tema Sí, antes de que cambies de tema de PECOM. sí, Eh, PECOM está operando ahora lo que dejó YPF en la zona sur de Chubut, está sí, operando PECOM, ¿no? Y la semana pasada pusieron el grito en el cielo la Cámara de Empresas Regionales lo Petroleras, vi. lo Ujú, sí, viste, sí. Ujú, eh, porque dicen que hay favoritismo para algunas empresas, hablan de una empresa de Buenos Aires, de una mm, empresa de servicios que utilizaría sí. PECOM y no los contratan a ellos. Ujú. ¿Qué sabes de eso? Bien. ¿Cómo ves el clamor de estas empresas, estas pymes regionales? Mira, de la misma forma que te dije que en los próximos meses o durante mucho tiempo van a escuchar el concepto de lifting cost. Mm, Después también está otro concepto que es el de break-even. El break-even es el punto de equilibrio, es decir, hasta qué precio, es decir, hoy con $65 el Brent, la industria funciona. Por debajo, ¿funcionará? Esa también es otra, son dos conceptos que se van a escuchar mucho, y otro que seguramente van a empezar a oír en el Golfo, y que en realidad siempre se habló de esto, pero en distintas intensidades, que es cómo es el trato de las operadoras con sus proveedores. Y ujú, si no, bueno, después está, si van a priorizar la mano de obra, la mano de obra y las pymes locales por sobre buscar la reducción de costos haciendo licitaciones a nivel nacional. Entonces es muy probable que tengas que competir con empresas de Córdoba, de Buenos Aires, de Entre Ríos, de Santa Fe, de Mendoza. em, a- em, y eso, a ver, te lo traigo a Neuquén. En su momento, cuando YPF anuncia el plan Andes, que se empieza a desprender de áreas, y ya empieza a trabajar en esta venta de los campos maduros,
algún diputado oficialista salió a decir que iba a llegar una oleada de comodorenses, caletenses a Neuquén, Ujú. a quedarse a buscar trabajo, Sí, en Vaca Muerta. sí. Em, a ver, uno puede elegir dónde trabajar, pero obviamente eso no iba a ser así, no iba a ser una cuestión de ese estilo. Pero algo que sí se abrió en ese debate es que justamente había muchos proveedores que ante la caída de la actividad o ante esta perspectiva y quizás me quede sin el contrato con YPF, no solo en Santa Cruz, también en Chubut, también en Mendoza, en el norte, en Salta, eh, empezaron a decir, bueno, yo ahora también quiero estar en Vaca Muerta, o quiero probar suerte en Vaca Muerta, y me voy a postular a todas las licitaciones que haya que se abran en los distintos yacimientos que hay en Vaca Muerta. Yo siempre recuerdo que Vaca Muerta no es un yacimiento, no es un lugar, sino que es una gran formación en donde hay 51 51 concesiones activas, de distintos jugadores que están en YPF, Pan American, Petrol, y otras empresas, Pampa Energía. Em, y, y si en Neuquén está pasando esto, esta discusión de eh, tratar de garantizar un mínimo de pymes locales, eh, pero que a la vez muchas operadoras las hacen competir con proveedores similares a nivel nacional. eh, Eso quizás es lo que está ahora ocurriendo con PECOM, ahí en Chubut, en el sur de Chubut, al tomar el yacimiento, evaluar los costos, evaluar la situación del yacimiento y obviamente se empiezan puede haber compromisos de continuidad que se pueden haber firmado, por ejemplo, con los sindicatos, pero no sé si pasó eso con las pymes. Entonces, Mm. es muy probable que hay Por muchas eso compañías lo que están preguntaba tratando de esto, hacer es claro. Mm, asegurarse su contrato, mm. y no perder el- eh, la continuidad, Sí. digamos, la continuidad de Por eso invertir dentro preguntaba, de... te preguntaba esto Sí, también, porque para ver el espejo Sur Chubut, y bueno, recién está en otro punto de inflexión Santa Cruz, a ver qué va a pasar en sí. Santa Cruz también con las empresas de servicios, locales, etcétera, que también puede ocurrir algo similar. Mira, te cambio de tema porque ya nos quedan pocos minutos, nos quedan 9 minutos, pero vamos a hablar de Neuquén. Y o sea, te convocamos también para que nos cuentes también de la cuenca en donde estás ahora viviendo. La otra vez estaba viendo un gráfico sobre las inversiones, que son interesantes ver en comparación, Sí. ¿no? Las inversiones entre cuencas. Creo que Chicha ahí tiene para que la podamos, para lo que podamos ver, ¿no? En principio, ¿qué nos podés comentar Buenísimo. de ese cuadro o de lo que se viene en tema de inversiones de acuerdo al gráfico que ya enseguida lo va a poner Chiche al aire? Ahí está, Está mira, bien. ahí está, mira. Ahí se ve perfecto. Y lo tenés que explicar también para los que están escuchando por radio, que son muchos también, ¿no? Para los que están viendo Dale. por el YouTube y Facebook, no hay problema. Pero los que están por radio, ahí vamos a explicar un poquito. Ahí estamos pasando un Dale, sí, sí. gráfico. Además, Sí, siempre el tema, cuando uno se pone a hablar de números, tiene que es ser, complicado también, sí. en radio, Sí, tiene que hacerlo lo más simple posible. sí. Pero a ver, en concreto, este gráfico de Alep Energy, que es una consultora muy importante, muy de seguimiento permanente por parte de, de las empresas, de otros expertos de la industria y obviamente también de los periodistas. Lo importante, y esto para los que están viendo por YouTube, es la primera columna, y para quienes nos escuchan, ahora paso a explicar.
Lo que se ve es cómo han evolucionado en los últimos 3 años. Estamos hablando de 2023, 2024 y el estimado 2025, es decir, cómo va a terminar el 2025 en materia de inversiones hidrocarburíferas en las distintas cuencas del país. Sí. Lo importante es ver cómo evolucionó la cuenca neuquina y cómo evolucionó la cuenca del Golfo San Jorge, Ujú. que son las dos cuencas clave. La neuquina viene creciendo mucho, pasó de los 8.500 millones de dólares a más de 10.000 millones de dólares. Cuando yo llegué a Neuquén en el 2019, era mucho menos de 8.000. Ujú. Y algunos políticos y algunos expertos me comentaban, para que Vaca Muerta funcione a toda máquina, Mm. se necesitan 10.000 millones de dólares por año. Ujú. Eh, Podríamos decir que en 2025 se llegó a esos 10.000 millones. Estos $65 que digo del precio del barril Brent es una cuestión, podríamos decir que es momentánea, es muy probable que se termine corrigiendo en algún momento. Esto no es una decisión solamente de Trump, acá también aparece la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, aparecen otros jugadores interesados como la Unión Europea, aparece América Latina, es decir, también eh, eh, como una fuerza, digamos, para que esto se corrija. Hay muchos países que dependen estrictamente del petróleo en sus presupuestos, entonces, para no tener déficit, necesitan indudablemente tener un precio mucho más competitivo, estos 65. Y después estamos viendo la cuenca del Golfo San Jorge, que en su mejor, no voy a decir en su mejor momento, pero hace 3 años estaba en 2.300 millones de dólares Ujú. A ver, poné el y grafiquito otra vez, actualmente, Chiche. Ahí para que veamos cómo se sí, achicó el Golfo San Jorge. El Golfo, donde dice Golfo San sí, Jorge, la franja azul es del año 2023 y la exacto. verde es de este año. Y se fue El achicando. estimado del 2025. Así terminaría el 2025, Ujú. las inversiones que se están proyectando para el sur del Chubut y el norte de Santa Cruz. Se achica a 1.100, 1133. Ujú. más de 1.100 millones de dólares, es Ujú. decir, se cayó a la mitad la inversión. Esto tiene que ver, hay varios factores. Yo siempre menciono el factor post pandemia. Después de la pandemia, Vaca Muerta empezó a crecer mucho, Ujú. particularmente las exportaciones. De hecho, eh, Neuquén pasó a ser la mayor productora de gas y también de petróleo, Ujú. ganándole así a Chubut, y Santa Cruz bajó bastante también en su actividad hidrocarburífera. Y además, Vaca Muerta le sacó otro bastión, que era la exportación. Ujú. Hoy se exporta muchísimo petróleo desde Vaca Muerta por el Atlántico a través de Oldelval, que es el Termap de la Mm. cuenca neuquina, y Otasa, que es un oleoducto que llega hasta una refinería que tiene ENAP en Chile. Entonces, eh, después del 2020, la producción cayó. Estábamos más o menos en 200, cuenca Golfo San Jorge, digo, 230.000, 240.000 barriles día, y cae a 180.000, 170.000 barriles por día. Eh, y nunca más se pudo recuperar. Después ha bajado, ha subido, han pasado distintas cosas. En Santa Cruz también ocurrieron situaciones que extra
geológicas extra de inversiones que tienen que ver por ahí con el cambio de gobierno a nivel nacional, también cambio a nivel... las dos provincias cambiaron de gobernador, las tres provincias podríamos decir, ¿no? Porque en Neuquén también hubo un cambio eh, Rolando Figueroa, si bien venía del MPN, formó su propia alianza y gobierna actualmente la provincia. Pero tanto en Chubut como en Santa Cruz hubo cambios de gobierno, hubo un cambio de la mirada sobre lo que iba a pasar con los yacimientos petroleros. Y cuando se hizo el Plan Andes, cuando Horacio Marín dijo, bueno, voy a avanzar concretamente con la venta de activos maduros, Chubut avanzó muy rápido, cerró bastante aceleradamente la venta de los campos, el traspaso a lo que es PECOM, pero en Santa Cruz se tardó, creo que un poquito más de un año. De hecho, en este gráfico que estamos viendo, Ujú. que estábamos viendo recién, eh, hay A ver, mostranos, Chiche, el un, gráfico, a ver. hay Sí, una llamadita que hace Aleph Energy, la consultora que dirige Daniel Dreisen. sí. Abajo, Abajo, abajo de abajo todo, a ver. del todo, hay Sí. una llamadita que dice Que en el no hay información 2025 estimada. no hay información de inversión estimada para los Perales, las mesetas, Cañadón La Exactamente. Escondida, las Heras, Cañadón León, o sea, los ¿Te yacimientos de suenan aquí esos yacimientos? Son todos los yacimientos que están de santacruceños que claro. YPF puso a la venta y que Ujú. bueno, ahora estarían, por lo que escuchaba a ustedes en la previa, ya el acuerdo para que pasen a manos en principio de Fomicruz y Sí. después se verá Fomicruz va a ser eh, simplemente, no creo que explote algo, que haya explotación estatal. Me parece que va a ser una administradora de las concesiones y ujú. punto, me parece, ¿no? Salvo que no escuché otra cosa tampoco, ¿no? Eh, Claro, Así sí, sí, que, sí. no sé, Petrominera en Chubut, ¿tiene explotaciones petroleras, No, mineras? no, no, No. no. No, a ver, ese Mm, es un tema interesante también mm, para ampliar sí. el de las empresas estatales Ujú, de hidrocarburos. En Neuquén está Gas y Petróleo de Neuquén, ah, mira. GIP, Ujú, Petrominera en Chubut. Lo que suelen tener, y que fue una discusión también en el año 2014, cuando sí. se reforma la Ley Nacional de Hidrocarburos, era algo que se llamaba el carry o el acarreo, es decir, las empresas estatales, provinciales, tenían un 10% del yacimiento al cual se le daba la concesión a un privado, el privado hacía toda la inversión y ese 10% le volvía a la empresa tanto ya sea en dinero de dólares o en producción, pero no invertía nada. Entonces hubo muchas quejas, mucha discusión, trató de eliminar de distintas formas. Se hicieron algunos cambios, de hecho en Neuquén existen algunos yacimientos que siguen utilizando el sistema de carry, pero hay otros que están ya optando por la modalidad de carry mientras se hace la exploración, pero una vez que se pasa la etapa de comercialización del petróleo y del gas, GIP debería invertir o abandonar ese 10% y cambiarlo por una regalía Ujú, que la estaría recibiendo directamente para GIP. bien. Petrominera tiene un sistema muy parecido Ujú, en distintos yacimientos y de hecho maneja, son empresas que manejan crudo, es decir, ujú, que pueden, GIP en algún momento ha exportado crudo, Petrominera ha vendido crudo a refinerías argentinas. Es decir, no es un volumen muy significativo, pero tiene que ver con la política, las políticas provinciales claro. y también, bueno, el manejo
y la capitalización de las empresas que son 100% provinciales estatales. Así es, así es. Bueno, David, lamentablemente se nos acabó el tiempo, nos quedaron muchas cosas ahí en el tintero, pero lo podemos plantear para la semana que viene. Al final siempre prometimos hablar de energía limpia, que es lo que se habló acá en este Chubut 2050, que suena así como muy, ¿no? Demasiado hablar de política a largo plazo. Vos sabés que el otro día me Sí. acordé que ya superamos una fecha Sí. en donde estamos más cerca del 2050 que del año 2000, así que no pensemos que el 2050... De hecho, hay muchísimas proyecciones de inversión, de objetivos ambientales, de objetivos que se plantean los distintos países, incluido Argentina, por ejemplo, Argentina con el GNL, que son para el 2030. Tal cual. No falta nada. Bueno, lo vamos a hablar la semana que viene, a lo que nos queda en el tintero de Neuquén y energía limpia, que todavía no hablamos, que se vienen grandes proyectos para Santa Cruz y Chubut, y te voy a preguntar de Río Negro y Neuquén también, a ver qué sabes. Gracias, David. Gracias, David. Acá Carlos te saluda, no sé si Carlos, quedan 2 minutos de Zoom, ¿no? Por eso. Sí, se va a cortar en cualquier momento, que ya nos ha pasado, pero bueno, no, gracias por brindarnos de tu tiempo siempre. Gracias, chicos. Y antes, aprovecho ese último minutito. Hay algo que nos toca de cerca a nosotros. Mañana es el Día del Periodista. Claro. Hacerles un saludo, obviamente, a todos, a ustedes, gente de La Vanguardia, a los colegas que conozco de Caleta Olivia, a los de Comodoro Rivadavia también. Y capaz que al público mucho no le llama, pero uno se acuerda de la fecha, y en estos tiempos en donde, yo siempre digo, en estos tiempos donde domina el algoritmo, el clickbait, el viral, está bueno tener estos espacios en donde uno habla, desarrolla, y trata de hacerlo con la mayor honestidad, y lograr un equilibrio, o por lo menos abrir el debate. Eso me parece muy importante en el marco de este Día del Periodista, y más en un contexto en donde algunos dicen que todavía no nos odian demasiado. Terrible. El mensaje así que viene. Bueno, espero que mañana los saludan mucho y los... Ojalá que sí. Los saludo a ustedes. Ojalá que sí, que valoren la tarea. Y nosotros valoramos la tarea tuya también, por eso siempre te convocamos, te mandamos un abrazo y feliz día. Muchas gracias, David. Muchas gracias, chicos. Bueno, Carlos, cerramos la columna de hoy viernes entonces con David Motura, que es una clase de petróleo, siempre una clase de la actividad petrolera, nos cuenta desde lo social, movimientos empresariales, sindicales, incluso cómo es la actividad también. Así que bueno, la semana que viene con otra novedad te estaré visitando, Carlos. Continuamos entonces para la semana que viene, próximo capítulo de este tema. Nosotros vamos a cumplir con la tanda publicitaria, a 6 minutitos de la hora 19 en este segundo y último bloque, mucho por hacer, y en breve regresamos con mucho más. Hey, ¿qué haces? Esto no se termina. Prepárate que viene lo mejor y quédate en sintonía, porque todavía queda mucho